Vamos a efectuar un planteo acá en el cual se analiza un circuito eléctrico, donde tenemos vamos a colocar tres resistencias eléctricas. Ahora vamos a darle un comienzo al circuito. ¿Por dónde? Por la fuente. Decimos, bueno, por ejemplo, tomamos la fuente de energía, sea una batería, una pila o una fuente con transformadores, y si me enfoco en que tengo una pila, una batería de un celular, o tengo una pila, o tengo varias pilas que la conecto así, que van en serie una a la otra, la pila o la batería tiene almacenada energía química que, cuando se cierra el circuito, esa energía química de la pila se transforma en energía eléctrica, y en las resistencias se transforma en luz y calor. ¿Qué sucede? Que el típico ejemplo son las estufas, que traen generalmente tres tubos de color naranja cuando están a elevada temperatura y radian calor al medio ambiente en forma de ondas electromagnéticas. Y después también se produce una corriente de convección con el aire existente en la habitación, donde el aire que está a mayor temperatura queda menos denso y se eleva, dando lugar a que se eleve el aire caliente, digámoslo así, descienda el aire frío y comienza una circulación y un movimiento de la masa de aire dentro de la habitación, consecuencia de la diferencia de densidad, que se llama corriente de convección. Entonces este es el ejemplo de la estufa, donde se utilizan resistencias que claramente se percibe la transformación de energía eléctrica en luz y calor, que en este caso sí es utilizado dicho calor porque es para elevar la temperatura corporal de las personas que están dentro de la habitación. Entonces, volviendo a estas resistencias de un circuito eléctrico, que básicamente funcionan igual, se manifiestan diferente porque acá no quedan de color naranja, mantienen su color, pero en mucho menor grado transforman la energía eléctrica en luz, o por lo menos en calor, depende de la resistencia. ¿Qué es lo importante? Que la energía eléctrica que emite, que es capaz de emitir la fuente al circuito, de suministrar, que es capaz de suministrar la energía química que se transforma en eléctrica, que después se transforma en calor, bárbaro, pero la energía a través de un voltaje, por ejemplo 12 voltios, que es capaz de, que es lo mismo plantear 12 joules por coulombio, 12 joules de energía por coulombio de carga, con un sentido convencional porque es el saliente del positivo y entrante al negativo. Si considero el sentido inverso, acá se asume que se mueven cargas positivas, acá se mueven cargas negativas, que son los electrones. Los electrones son los que en realidad se mueven por todo el circuito, constituyendo la intensidad de corriente eléctrica. A este sentido se le llama real.
sea, sería antihorario, por ejemplo, mientras que el convencional de cargas positivas asumido, horario. No hay diferencia en los cálculos, tome un sentido, tome el otro, los resultados son los mismos. Pero sí hay diferencia en el sentido de movimiento de las cargas eléctricas. Y sí hay una enorme diferencia, importantísima, que si cuando analizo el sentido real estoy enfocado en lo que realmente se mueve por un conductor, por lo cual lo hace conductor. Y lo que realmente se mueve por un conductor, por lo cual lo hace conductor, por lo cual conduce la corriente eléctrica, es el movimiento de electrones libres o electrones de valencia o electrones de conducción por el conductor. Ahora bien, toda esta energía química suministrada al circuito eléctrico es consumida y es utilizada, por ejemplo, por las resistencias. O puedo poner así, quiero hacer un cambio acá, voy a poner lámparas, por ejemplo. Sabemos que las lámparas igual tienen un filamento que se llama, es un filamento de tungsteno que es resistente a alta temperatura, no sé si es como 2000 grados Celsius. Y las lámparas se representan con este símbolo. Lo que eleva la temperatura es la resistencia, el filamento ese que observamos en las lámparas. Estas tres lámparas están conectadas en serie y estas sí radian energía en forma de luz y en forma de calor. Si venimos y la tocamos, la temperatura está muy elevada. Estas tres lámparas están conectadas en serie, por lo cual la intensidad de corriente eléctrica tiene un solo camino para circular por todo el circuito, por lo cual esta intensidad, esta y esta, es exactamente la misma. Por ejemplo, 6 amperios, 6 amperios, 6 amperios. En serie no hay otra opción porque hay un solo camino, digámoslo así, por el cual puede fluir la intensidad de corriente eléctrica o puede propagarse, por lo cual, por un razonamiento lógico y sencillo, la intensidad es la misma. Sabemos que la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, entonces el instrumento de medida obviamente es el amperímetro. Y el amperímetro se lo conecta al positivo acá y al negativo se le da continuidad. Este amperímetro en este caso nos da un valor de 6 amperios. Si nosotros miramos el amperímetro 6 amperios, sabemos que 6 amperes circulan por cada lámpara. A su vez de eso, sabemos también que en paralelo se pueden conectar voltímetros. Y sabemos, voltímetro 1, 2 y 3, sabemos una cosa, que positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, si está en serie, y positivo y negativo. Entonces, del voltímetro, que fue el que utilizamos en la clase, va el positivo al positivo, el negativo al negativo. Positivo a positivo, negativo a negativo. Positivo a positivo, negativo a negativo. Y en esta situación se observan los voltímetros conectados en paralelo, los cuales permiten obtener la caída de voltaje en cada resistencia. A modo de ejemplo,
a modo de suposición, a modo de práctica, si la energía, el voltaje es 12 voltios de la batería, toda esa energía química transformada después en luz y calor es exactamente la misma que la suministrada por la fuente, por lo cual si el voltímetro 1, lo pongo acá, si el voltímetro 1 tiene una caída de voltaje de 2 voltios, el voltímetro 2 tiene una caída de voltaje de 5 voltios, reitero, al voltaje de la fuente le podemos atribuir aumento de voltaje, aumento de potencial eléctrico, aumento de tensión, llamémosle aumento de voltaje y caída de voltaje. Entonces, si acá tenemos 2 voltios que caen, 5 voltios que caen, porque se transforman en otro tipo de energía. 5 y 2 son 7, o sea que faltarían 5 voltios acá en la lámpara 3. ¿Para qué 5 voltios? ¿O por qué 5 voltios? Porque 5 más 5, 10, más 2, 12. Entonces, como identificación le puedo poner un signo de menos para dejar claro que hay una caída de 12 voltios igual a el aumento de 12 voltios de la fuente. ¿Por qué sucede esto? Por la conservación de energía. Entonces, enfocándonos solo en el término Joule, que es la unidad de energía, si la energía se conserva, lo cual sabemos muy bien que sí, en un circuito eléctrico aislado, entonces toda la energía suministrada tiene que ser consumida. Porque si se suministraran 12 voltios y se consumen 10, entonces quedan 2 joules que van a andar por acá todo el recorrido. ¿Y qué van a hacer? Van a producir un calentamiento en los cables y los aislantes se van a derretir o prender fuego. O sea, todo funciona bien porque la energía que se suministra se consume. Entonces hay que tener muy claro que en un circuito eléctrico una de las condiciones que hacen posible la existencia y el funcionamiento de un circuito eléctrico es que en el mismo se conserva la energía. En el mismo se conserva la energía. Y como ya lo comentamos en clase también, hay otra magnitud que se conserva. Se conserva la carga. Que lo habíamos puesto así. La carga eléctrica que si tenemos 3 conductores unidos acá y 2 acá, saliente, 3 a la izquierda y 2 a la derecha, y tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4, intensidad 5. Como no se acumula ninguna carga en este nudo, en esta unión acá, implica que la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 que llegan al nudo, a la unión, es igual a la suma de las intensidades que salen, intensidad 4 más intensidad 5. Y este enunciado uno lo expresa sencillamente que la suma de las corrientes que ingresan es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, o la suma de las cargas que llegan es igual a la suma de las cargas que salen. Cargas eléctricas, por supuesto. Esto implica que la carga se conserva. ¿Por qué? Porque no se acumula nada. Todo sigue fluyendo de manera que no queda nada acumulado en ningún lugar. Entonces estas son
como primer ejercicio, por lo menos los primeros principios básicos que cuando pasan a la pizarra en el escrito a explicar, le agregan imágenes en la TV, le agregan un PowerPoint, le agregan... Ustedes se organizan, pero es más o menos lo que tienen que ir explicando.